Bueno, muy buenas tardes a todos y todas nuevamente. Vamos a comenzar con los bloques que nos quedan ahora en la tarde. El siguiente está a cargo de nuestra expositora Macarena Romero y se trata sobre alternativas a la cirugía láser. Recordarles, y para quienes no sepan, que las grabaciones van a estar disponibles durante el fin de semana, ya para todos los que nos han preguntado. Y eso, profesora, cuando usted quiera. A ver, Bartolo, ¿cómo nos vemos? Ay. Ya, les voy a compartir la pantalla entonces, chicos. Entonces, vamos a comenzar con las alternativas a la cirugía láser, ¿ya? Vamos a comenzar hablando de la cirugía facorrefractiva como una alternativa a la cirugía láser. Si bien pudimos ver en los primeros bloques, el láser excimer, si bien es importante y es una de las cirugías láser que más se aplica actualmente, no lo es todo, ya que hay pacientes que no califican para el láser excimer por distintos motivos. Una de las alternativas más frecuentes actualmente es la cirugía con la cirugía facorrefractiva. Ya se está utilizando en pacientes cercanos ya desde los 50 años aproximadamente en adelante, y les voy a mencionar las técnicas actuales, los lentes intraoculares que se están utilizando mayormente ahora, y vamos a contarles un poco también acerca de las tecnologías que se están utilizando en pabellón actualmente. Entonces, ¿qué es la cirugía facorrefractiva? Es el reemplazo, ¿cierto?, del cristalino por un lente intraocular. Cuando se habla del concepto de refractivo, el cristalino es cristalino claro. ¿Ya? También existen pacientes que tienen leve condensación del núcleo del cristalino, o también con facoesclerosis, sino ya es cirugía de cataratas propiamente tal. Idealmente se busca una lente intraocular que permita corregir tanto el defecto esférico como astigmático en caso de que éste se encuentre presente, y también la presbicia. En otras palabras, un lente, ¿cierto?, que permita corregir la visión de lejos, intermedio y cerca, y ser la alternativa para dejar de usar anteojos de forma permanente. ¿Ya? Principales ventajas de este tipo de cirugía: la corrección permanente, que el resultado es bastante predecible cuando se aplica bien la técnica, y que tiene una buena agudeza visual postquirúrgica, ¿ya? Incluso desde el segundo día, el primer día después de que se saca el parche, el paciente ya logra una gran mejoría con respecto a su agudeza visual previa a la intervención. ¿Ya? Principales desventajas, sobre todo de las lentes intraoculares actuales, las multifocales, es que producen halos en la noche, deslumbramientos y en algunos casos disminución de la sensibilidad al contraste. Es importante que el cirujano sea honesto al momento de ofrecer esta alternativa quirúrgica con el paciente y le mencione estas desventajas. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros a los pacientes, sobre todo de sexo masculino, que dicen que manejan mucho de noche, se les menciona que probablemente va a haber halos en la noche, que es muy probable que el lente intraocular los produce, ¿ya? Que puede pasar por un proceso neuroadaptativo y que después lo va a omitir después de meses, pero puede que lo siga percibiendo, ¿ya? Entonces hay que ser súper honesto al presentarle estas alternativas quirúrgicas al paciente, ¿ya? Acá, ¿quién es el paciente ideal? Idealmente un paciente que ya presente presbicia, claramente, o sea, mayor de 45 años. Yo he visto la técnica que se implementa de ahí hacia arriba. Pacientes contraindicados a cirugía láser, puede ser porque presentan catarata incipiente o porque alguna de las condiciones de su córnea no se cumplan, ya sea grosor, ametropía, ¿cierto? O que simplemente ya por el tema de que al paciente de láser mayor de 40, también el cirujano debe ser honesto y mencionarle que va a seguir igual con presbicia después de la cirugía. El paciente a veces pregunta si existe otra alternativa con la cual también se puede eliminar presbicia, además del defecto esférico y cilíndrico de lejos, ¿ya? Normalmente se trabaja con astigmatismos bajos o medios, y eso es porque los modelos de lentes intraoculares llegan hasta una toricidad límite, ¿ya? Eso va a depender de la marca del lente intraocular que se utilice y del modelo de lente intraocular. Lo vamos a ver un poquito más adelante. También el paciente ideal tiene que tener estudios de retina normal, retina y nervio óptico,
¿Para qué? Para que mi resultado postquirúrgico sea bueno. Ya el paciente tiene que tener su retina sana, nervios ópticos sanos, sino también el valor pronóstico de la cirugía va a ser distinto y se debe conversar con el paciente previo también al tener alguna alteración, que la agudeza visual que va a lograr va a estar limitada por estas condiciones. Y exámenes complementarios normales, ya, o sea, recuento celular normal, y toda la evaluación en consulta también tiene que estar dentro de los límites normales, ¿cierto? La calidad de la lágrima, entre otras cosas que evalúa el médico en consulta. Ahora, en la evaluación se comienza siempre desde la consulta oftalmológica integral, una buena anamnesis completa, conversar acerca de patologías extra que tenga el paciente que no sean oftalmológicas, evaluación refractiva con toma de presión intraocular, observación del polo anterior y posterior en consulta, y según eso, también el médico orienta la solicitud de exámenes pertinentes para poder tanto calcular el lente intraocular como poder evaluar las condiciones del ojo del paciente previos a la intervención. ¿Ya? Súper importante conocer las actividades que realiza el paciente y sus expectativas de la cirugía. Normalmente, como les mencionaba, en los pacientes de sexo masculino nos dicen, yo manejo mucho en la noche, por ejemplo, y tal vez no me interesa tanto leer de cerca porque uso computador. Entonces la alternativa de lente intraocular es distinta para esa persona que para una que te dice, sabes que yo no manejo, pero me interesa mucho ver la letra muy pequeñita, porque yo leo, o porque yo hago manualidades, o porque trabajo con cosas que tienen mucho detalle. Entonces ahí va a ir distinto el enfoque. Ya, también hay que explicarles al paciente previos a la cirugía que normalmente estos lentes intraoculares que son para corregir presbicie son dependientes de luz, ¿ya? Así que también si realizan actividades con baja iluminación, no va a ser perfecta la agudeza visual de cerca e intermedio, ¿ya? Continuamos, a ver. Exámenes oftalmológicos, la batería es la misma batería de cataratas, la básica, ¿cierto?, ecobiometría, recuento de células endoteliales, un OCT, y ahora si se quiere un lente premium, topografía sí o sí, ¿ya? Y después de que ya se realizan estos exámenes y tenemos los resultados, tenemos que ir viendo la necesidad de realizar otros estudios anexos luego de esta obtención de resultados. Si hay alguna alteración del nervio óptico, ¿cierto? Si se encontró, por ejemplo, en la ecobiometría algún dato extraño, y también tener todos los antecedentes previos de este paciente, si es que tuvo alguna cirugía previa, ya sea de cirugía refractiva de láser, ¿cierto? Si se operó de pterigion, cualquier cosa que pueda afectar a los resultados de estos exámenes, ¿ya? Cuando ya tengo los exámenes en mano, ya puedo comenzar a planificar mis alternativas quirúrgicas. Y además de esto, para poder ver el tema del pabellón, ¿cierto?, de que el paciente ingrese a esta cirugía facorefractiva, tengo que tener exámenes de salud general, ¿ya? Los que nosotros solicitamos son estos: hemograma, uremia, glicemia, orina completa y electrocardiograma. Hay lugares que también piden el factor de coagulación. Nosotros ese se solicita solamente para cirugías, por ejemplo, blefaroplastía, no para catarata. Y ver que todos los resultados estén dentro de lo normal. Normalmente el que siempre nos encontramos que viene alterado es o la glicemia o la orina. Siempre las orinas vienen ahí con algunas bacterias y no puede entrar el paciente a pabellón con ningún tipo de infección, así que ahí hay que repetirlo. Por eso se pide que lleguen varios días antes de la cirugía para tener el tiempo de programar todo con el tiempo correspondiente. Y estos exámenes, más que ser necesarios para el oftalmólogo, que sí lo son más estudios para el anestesista, ¿ya? Porque la cirugía de cataratas, no como en la cirugía LASIK, sí vamos a tener un anestesista fijo porque tenemos que colocar sedación, ¿ya? Se realiza una sedación que, si bien no es anestesia general, es una sedación suave, que el paciente queda mucho más tranquilo e incluso dormido en algunos momentos de la cirugía. Entonces, ahora, ¿qué es el lente intraocular? La definición de la Asociación Americana de Oftalmología es que es una lente artificial transparente que se implanta en el ojo dentro de la cirugía de cataratas para reemplazar el lente natural nublado, ¿cierto?, que fue el cristalino, ¿ya? Aquí explica lo que es el cristalino, bla, bla, bla. La mayoría de los líos están hechos de material flexible y plegable. Actualmente son muy pequeños y se pueden plegar para ingresar en incisiones de 2 milímetros. ¿Ya? Mientras menor la incisión, menos va a ser el astigmatismo que se induce en la cirugía.
Por eso cada vez se va innovando y se van haciendo estos materiales, ¿cierto?, que permiten que sea así. Ahora, el desarrollo de los lentes intraoculares ha sido en base a un arduo trabajo colaborativo, ¿cierto?, de oftalmólogos, ópticos, estadísticos, coordinadores de estudios, etc. Y ha ido avanzando con el paso de los años, claramente. Al principio, como la mayoría yo creo que sabe, teníamos lentes intraoculares grandes, que necesitaban incisiones muy, muy grandes, y que eran solamente monofocales, de medidas estándar. Ahora ya cada vez se ha afinado, los exámenes previos para poder realizar el cálculo, y luego también se ha afinado el tema del lente intraocular, y agregarle características como el astigmatismo, ¿cierto? Y después se fue tratando de ingresar la idea, ¿cierto?, de que el lente intraocular fuera más bien multifocal, para así prescindir completamente de anteojos postquirúrgicos. Entonces, acá empezó el camino a la multifocalidad hace años, primero realizando lentes de 2 zonas anulares, ¿ya? El modelo se llamaba New View, y era de un laboratorio que se llamaba Precision Cosmet, que finalmente fue adquirido por Bausch + Lomb. El lente tenía solamente 2 anillos, ¿ya?, que creaba 2 puntos focales, uno para lejos, uno para cerca, pero claro, era sensible a cambios del tamaño de la pupila muy pequeña disminuía la visión lejana, entonces generaba muchas incomodidades, pero de acá parte el camino a crear la multifocalidad. Luego pasamos a lentes anulares de 3 zonas, que creaban un anillo central de visión lejana, y un anillo intermedio para la visión cercana. Tenía buenos resultados, ¿ya? Y el lente, no sé si lo han escuchado por ahí, era el Array de Amo, ¿ya?, que fue el primero aprobado por la FDA para generar multifocalidad. Después salieron otros modelos de Alcon, Pharmacia Store y Allegan, ¿ya? Pero estos son de los primeros multifocales, que en realidad ahora ni siquiera se denominan multifocales, sino que más bien bifocales. Y después se generaron las lentes difractivas, que generaban la multifocalidad por medio de anillos, ¿ya?, de microescalones en la cara posterior que difractaban la luz. Este es el modelo del famoso Restor de Alcon, ¿ya?, el cual todavía se sigue utilizando en algunas zonas, en algunos lugares como multifocal, y si bien es más bien un bifocal en realidad, pero tiene una característica, una ventaja frente a algunos de los multifocales actuales, es que tiene lentes 3 piezas, ¿ya? ¿Y para qué me sirve un lente 3 piezas? Cuando dentro de la cirugía, lamentablemente a veces se rompe la cápsula y tengo que implantar un lente, ¿cierto?, que tenga las características que se pueda no colocar en saco, sino que al surco. Acá tenemos alternativas. Ahora, en la actualidad, ¿qué tenemos? Los multifocales, como les decía, de primera generación, que es multifocalidad entre comillas, porque en realidad es más bifocal, generaban apodización, ¿cierto?, a través de estos microescalones en la cara posterior. Mientras más anillos tuviera, mayor va a ser la capacidad de adición que va a generar este lente intraocular, ¿ya? Y normalmente se trabajaba con el 2,5, 3 y 4, que eran según esa cantidad de anillos desde el centro hacia la periferia. También tenían inconvenientes de generar halos, ¿ya? Y como les mencionaba, habían monopiezas y habían 3 piezas, ¿ya? Ese era lo importante, porque con ese sí podíamos hacer cirugía cuando se rompía el saco capsular. Ahora, actualmente también hay lentes EDOF de foco extendido, ya con un enfoque longitudinal. ¿Cuál es la gracia de este lente? Que genera una muy buena visión de lejos, ¿ya?, que no es tan dependiente de la calidad lagrimal, por ejemplo, como lo son los lentes trifocales. Y el Symphony, que se empezó a implantar cerca del año 2015-2016, fue el primer EDOF que fue aprobado por la FDA, y dan una muy buena visión lejana e intermedia, pero no cercana, ¿ya? Ahora, tenemos cuadrifocales, ¿ya? Poseen 3 escalones en los anillos para dar visión lejana y también cercana, un intermedio, ¿ya? Esto es importante mencionar, que acá ya empezaron a aparecer lentes que se pueden llamar más multifocales que bifocales, no como los anteriores. Y tenemos el actual con el que nosotros trabajamos, que es la trifocalidad mediante la tecnología Enlightening. Este presenta 15 anillos,
¿ya? Y estos 15 anillos combina la tecnología trifocal con cuadrifocal, pero elimina uno de los puntos de visión, el escalón de los 120 centímetros, así que ese lo redirige hacia la visión lejana, entregando una mejor visión lejana que los otros modelos, y da visión lejana, intermedia y cercana, ¿ya? Acá está la comparación, ¿cierto? El trifocal tradicional me entrega una buena visión de distancia a 80 y a 40 centímetros. El cuadrifocal había creado una de distancia, una de 120, 60 y 40, y el Enlightening, que es el Panoptix actual de Alcon, elimina el escalón de los 120 centímetros y me entrega la de lejos, 60 centímetros y 40 centímetros. Esas serían las distancias en las cuales se presentan los focos de esta lente intraocular. Ahora, acá las grandes marcas, ¿cierto? Con sus modelos bifocales. Tenemos los trifocales, ¿ya? De las distintas marcas. Los EDOF de las distintas marcas. Y los monofocales EDOF también de las distintas marcas. Acá esto no le voy a dar más énfasis porque va a depender del lugar al cual ustedes van a llegar a trabajar con el laboratorio que se esté utilizando, y cada laboratorio trabaja distintos rangos dióptricos de lentes intraoculares, trabaja distintas también toricidades, entonces eso ya va a depender mucho del lugar donde ustedes lleguen a trabajar, y hay algunos que trabajan con más de un laboratorio, como hay otros que trabajan solo con uno. ¿Ya? Nosotros acá en experiencia personal trabajamos solamente con un laboratorio de lentes intraoculares que es Alcon, ¿ya? Y normalmente se utilizan lentes monofocales esféricos, monofocales tóricos, los trifocales esféricos y los trifocales tóricos, ¿ya? Incluso a veces la cirugía facorrefractiva se puede trabajar con lentes monofocales, por ejemplo en algunos pacientes hipermétropes muy altos o con astigmatismos altos o moderados altos, que no se pueden trabajar con cirugía láser y que están generando un poco de presbicie, que aún así, si yo les quito la hipermetropía, les va a mejorar bastante de forma considerable su calidad visual, aunque no se les trate con un lente trifocal, ¿ya? Entonces, los monofocales esféricos, normalmente trabajamos 3 modelos, existen más, ¿ya? Pero existe el IQ, el Clear, que es el SA60T, y el lente para miopes, ¿ya? Que es para dioptrías extremas. Alcon, sus lentes van de 0,5 en 0,5 dioptrías los saltos, los normales, el miope es el único que va de una dioptría al cambio entre un lente y otro, y estos sirven, ¿cierto?, solo para corregir defectos esféricos, ¿ya? Parten en un 6, que es para miope, ¿cierto?, y llegan hasta un más 30, que eso sería para pacientes muy hipermétropes. Y para pacientes miopes extremos existe este otro rango, ¿cierto?, de lentes especiales, que esos son 3 piezas y que no existen tóricos, solamente esféricos. Así que los pacientes altos miopes en este caso, si tienen astigmatismo, van a quedar con un pequeño residual, ¿ya? Acá, los lentes monofocales tóricos cuentan con un foco de visión nítida, al igual que los otros, pero también corrigen, además del defecto esférico, el defecto astigmático. Alcon tiene lentes tóricos monofocales hasta el T9, del T2 al T9, como lo especifica acá esta tabla, y eso sirve para corregir astigmatismos hasta de casi 4 dioptrías, 4 y un poquito más, ¿ya? Eso hablándolo del astigmatismo corneal, ¿ya? Ahí la recomendación va a ser dada tanto por la potencia del astigmatismo, tanto como por el eje del astigmatismo y por el cilindro que induce su cirujano. Así que eso hay que tenerlo en consideración al momento de calcular la toricidad del lente implantar. Ahora, lente multifocal, entre comillas, tenemos los Restor, ¿cierto?, que contaban con 2 focos de visión nítida, corregir para defectos esféricos, el Restor normal, y también había Restor tórico para corregir los defectos con cilindro. Actualmente, como les mencionaba, ya no se utiliza mucho, casi nada, solamente en casos de que se rompa la cápsula y tengamos que utilizar un Restor 3 piezas. Y nos damos el gran salto, ¿cierto?, a los trifocales, que serían los lentes de mayor tecnología que se implantan actualmente acá,
que son para corregir los 3 focos principales de visión, que es lejos, intermedio y cerca. El Panoptix normal va con un rango dióptrico de las 6 hasta las 34 dioptrías en saltos de 0.5, y el Panoptix tórico también del 6 al 34 con saltos de 0.5, y acá tenemos un pequeño pero, que el Panoptix tórico existe solamente hasta el T6. No hay T9 como en los lentes tóricos normales, entonces me alcanza a corregir hasta un cilindro de 2.5 hasta 3, no más que eso. Si el paciente tiene un astigmatismo corneal mayor a eso, va a quedar con un residual de cilindro en caso de que se quiera colocar un Panoptix tórico. Y tenemos estos lentes con tecnología X-Wave, que es el Vivity de Alcon, que es similar a un EDOF, ya entregan un punto de visión lejano perfecto y dan un rango intermedio bastante bueno, pero el gran pero de estos lentes actualmente es que el rango en el cual se trabajan es muy bajo porque está recién apareciendo en el mercado. Solamente va del 15 al 25, o sea, un rango bien acotado de dioptrías en las cuales hay modelos disponibles, en saltos de 0,5 dioptrías, y la toricidad también está bien reducida, tienen solamente T3, T4 y T5. Y ahí dejan mucha gente fuera, o sea, hay que pensar que el T2, que es uno de los que más se utiliza, que es para astigmatismos de una dioptría, acá no existe. Y T5 llega hasta 2 dioptrías y media, a lo más, y también de ahí ya no hay más lentes intraoculares de esta marca, de este modelo, ¿ya? Ahora nos habían mencionado que en septiembre aproximadamente iban a extender el rango, ¿ya? Porque estos lentes intraoculares tienen la gran ventaja que dejan una muy buena visión de lejos y una buena visión intermedia, no así el cerca, pero no producen los halos en la noche. Ya, por lo tanto, igual son muy indicados en pacientes que son bien exigentes con su calidad visual nocturna y que no son tan exigentes con la calidad visual de cerca. Ahora, para hacer el cálculo del lente intraocular, se pueden utilizar, ¿cierto?, múltiples formas. Acá nosotros siempre utilizamos el IOL Master, ¿ya? El IOL Master, además de comparar las queratometrías que nos dan acá de resultado con nuestra medición de IOL, las comparamos con las queratometrías que realizamos en autorrefractómetro y en iTrace, para poder tener una seguridad acerca de la curvatura corneal, que como sabemos es un factor súper importante al momento de realizar el cálculo de la lente intraocular, ¿ya? Entonces, el lente esférico, nosotros normalmente utilizamos los multifórmulas, con el lente intraocular ingresado en el equipo, y con este reporte ya vamos a pabellón con un lente estimado, ¿cierto? Por ejemplo, acá 2 fórmulas me dan mejor para 25, 2 fórmulas me dan mejor para 25,5. Normalmente me llevaría los 2 a pabellón, y después con la tecnología intraoperatoria, además de la opinión, ¿cierto?, y de las recomendaciones del doctor, según lo que él espera de la cirugía, vamos a ver con cuál nos quedamos y cuál va a ser el implante definitivo para este paciente. Eso sería para un lente esférico, porque el cilindro acá 0,40, 0,20 algo, así que ese no es un lente tórico, sino que es un lente esférico. Ahora, post-LASIK. Ahora nos está llegando mucho paciente operado de LASIK, algunos con los LASIK antiguos, incluso con técnicas antiguas, queratotomías radiales, que se quieren operar ahora con lente intraocular. Además de hacer un análisis muy grande acerca de las condiciones, sobre todo topográficas de las córneas, tenemos que realizar un cálculo de lente intraocular muy preciso, ¿ya? Sobre todo si es un paciente que no tiene cataratas y que se quiere operar solamente de forma refractiva, ¿ya? Porque ahí el cálculo de lente intraocular es fundamental. Para eso también es importante la tecnología intraoperatoria que estamos trabajando actualmente, el aberrómetro, ¿cierto?, que nos ayuda a corroborar el cálculo de la lente. Entonces acá el IOL Master trabaja con país L, y ahí se escoge si es miópica o hipermetrópica, y es importante también todos los datos, todo lo que nos pueda aportar el paciente acerca de los antecedentes de su cirugía previa. Hay personas que llegan a la consulta y dicen, me operé de láser hace 20 años, y uno le dice, ¿qué tenía antes? No sé.
Y hasta ahí llegamos, o sea, cálculo de lente intraocular no se puede hacer sin eso, ¿ya? Entonces, para eso igual hay que analizar lo que tú estás obteniendo en el examen para poder llegar a una conclusión también si fue operado de LASIK miope o hipermetrópico, ¿ya? Por ejemplo, acá los largos axiales, ojo largo, las K, ¿cierto? No son para nada curvas extremas, sino que son más bien aplanadas. Entonces podríamos decir que fue miópico. Pero hay veces que incluso así cuesta y hay que dar un análisis más profundo a los patrones topográficos del paciente para poder determinar de forma más concreta, junto con los antecedentes que él pueda aportar, de qué tipo fue su cirugía láser. Acá hay uno de LASIK, ¿cierto? Hipermetrópico, ojo corto, con queratometrías muy curvas, ¿cierto? Se encurvó la zona central de la córnea para trabajar esa hipermetropía. Entonces el cálculo del lente intraocular se hace para LASIK hipermetrópico. Y ahora vamos a ver el cálculo para un lente tórico. El componente esférico se va a calcular exactamente igual a como lo veíamos con los distintos reportes anteriores, pero el componente del cilindro lo vamos a tener que analizar con un calculador especial para ver cuál T le va a corresponder según el astigmatismo. Después con la experiencia ya vamos casi al ojo viendo cuál le va a corresponder según la magnitud del cilindro. Pero de todas formas siempre hay que corroborarlo e ir con el dato duro, ¿cierto? Con el dato numérico pabellón. Y además, como les decía, de analizarlo con el IOL Master, también analizarlo con otros equipos que también puedan medir queratometría es sumamente útil para poder tener un cálculo acertado de la toricidad del lente. ¿Ya? Entonces, importancia de calcular bien un lente tórico, considerar que esta es la distribución del astigmatismo en la población que se va a operar de cataratas, ¿ya? Normalmente la población tiene astigmatismo entre 0,75 y 1 y algo, eso es como el mayor porcentaje. Astigmatismos altos no se ven tantos, pero igual se ven, y componentes solamente esférico igual son poquitos, ¿ya? Entonces eso igual hay que tenerlo en consideración de que la mayoría de los pacientes van a tener algún porcentaje de astigmatismo y que probablemente necesiten de compensación para ello. Este es el calculador que nos entrega Alcon para el cálculo del lente intraocular tórico, que es el que utilizamos nosotros actualmente, ¿ya? Y nos pide algunos datos básicos para poder hacer este cálculo: nombre de cirujano del paciente, el producto que voy a querer calcular, que ahí puede ser, ¿cierto?, el lente tórico normal, monofocal tórico, Restor tórico más 3 o más 2,5, Panoptix tórico o VVT tórico, porque este está seteado, ¿cierto?, solamente para las lentes de Alcon, porque es el calculador de Alcon. Me pide que seleccione el ojo del paciente que voy a trabajar e ingresar después los datos: largo axial, obtenido con el IOL Master, profundidad de la cámara anterior, queratometrías plana y curva y los ejes, y la potencia del lente, la potencia que vimos en el IOL Master también. Me pide el astigmatismo inducido por mi cirujano y en qué eje. Acá normalmente las incisiones principales que trabajan nuestros cirujanos es a 180 la incisión principal, que es la de 2 milímetros, y esa es la que se marca acá, ¿no? Me pide ingresar las incisiones secundarias acá en el calculador. Y con esta información, mi calculador me va a arrojar acá, ¿cierto?, el resultado. Por ejemplo, ahí yo puse que el paciente tenía queratometrías de 42 y de 44 en 90, y eso me lanzó que iba a ser para un T4, un Panoptix T4, pero que el astigmatismo residual va a ser invertido. O sea, ahí habría que tomar la decisión de colocar el T4, pero que el cilindro que él tenía se invierta, o de mantener un T3 y que le quede el astigmatismo en el mismo eje que lo tenía, ¿ya? Hay cirujanos que les gusta mantenerlo siempre en el mismo eje por comodidad, ¿ya?, por adaptación del paciente, o hay algunos que lo dejan simplemente con el menor residual, ya sea invertido o en el eje. Entonces acá este es el reporte que me entrega el calculador, ¿ya?, con la lente que se escoge y con los datos, ¿cierto?, de que sería un T4, que lo tengo que alinear, o sea, el cirujano lo tiene que alinear a 90, para que me corrija el astigmatismo de la mejor manera posible y quedar solamente con un residual pequeño de 0,20 cilindro en 180. ¿Ya? Consideraciones generales al momento de seleccionar el cálculo, o sea, el lente intraocular, ¿cierto?, para mi paciente.
Primero, revisar bien la disponibilidad dióptrica de mi modelo, según las características del lente intraocular que estoy buscando. Como les mencionaba, cada fabricante tiene sus rangos distintos en los distintos modelos de lentes intraoculares, y eso es importante que ustedes los conozcan. Normalmente les van a entregar folletos con esa información los fabricantes para que ustedes los tengan a mano, y al momento de sugerir un lente intraocular, ya sea al médico o mencionarle al paciente sus posibilidades, ustedes tengan en claro que existe o no existe lo que están ofreciendo. ¿Ya? Analizar el astigmatismo del paciente junto con la toricidad del lente, ¿ya? Idealmente medir el astigmatismo con varios equipos en condiciones óptimas de lubricación, ¿ya? Eso es súper importante. Si se ve alguna lesión en la córnea, también dejarlo ahí anotado. Si ven que el ojo es muy seco y las mediciones van muy erráticas, también dejarlo consignado y ver la posibilidad tal vez de repetir ese examen ya un día que el paciente tenga una mejor lubricación, que no tenga lesiones en la córnea, etcétera, ¿ya? Y verificar, ¿cierto?, las expectativas del paciente, conversar de las alternativas quirúrgicas, informando ventajas y desventajas de forma clara de todas las opciones que tiene, ¿ya? Siempre existe la opción de operar como de no operar, eso es claro, ¿ya? No es que hay pacientes que se quieren operar, pero se quieren operar para lograr una mejor calidad visual. Si ustedes saben que el paciente no lo va a lograr con cirugía, dadas las condiciones oftalmológicas, hay que conversarlo con el médico y que él se lo plantee al paciente como opción. Procedimiento quirúrgico, ¿ya? ¿En qué consiste la cirugía facorrefractiva? Primero, ¿cierto?, la preparación. Antes de entrar a pabellón, se dilata la pupila del ojo operativo, se hace una limpieza quirúrgica de la zona similar a la que se hacía en el láser, pero incluso más profunda. Ya se instila povidona, ¿cierto?, diluida, yodo en el fondo del saco, se limpia con yodo el ojo por fuera, se coloca una zona estéril alrededor del ojo operativo junto con el bléfaro. Normalmente se trabaja con 2 incisiones, una principal y una secundaria, y la profundidad y orientación van a depender del cirujano, y de eso va a depender el astigmatismo que va a inducir el cirujano también. ¿Ya? Durante la cirugía existe una constante lubricación de los ojos, tanto con suero como con BCS, ¿ya? Y eso a veces igual es bueno decírselo al paciente, que va a sentir mucho líquido, porque la gente a veces va con susto y pregunta si sangró mucho. Y no es sangre, es suero, ¿ya? O son los líquidos que se van irrigando. Acá, por ejemplo, vamos a ver la primera parte de la cirugía. Ahí el doctor ya está con un anillo de fijación en el ojo del paciente y está comenzando a hacer la rexis, ¿cierto?, que es la incisión de la cápsula anterior del cristalino para poder acceder al núcleo y eliminarlo, ¿cierto?, sacarlo, dejando solamente el saco capsular para poder implantar el lente intraocular. Este es el momento de mayor tensión dentro de una cirugía, ¿ya?, porque necesita mucha precisión en la mano del cirujano, así que acá no puede volar ni una mosca cuando están en pabellón en esta parte. Hasta que ya se termina este procedimiento, tiene que estar todo en silencio. Ahí se vio la mano del segundo cirujano que puso un poquito más de suero, ¿ya? Pero para que el cirujano le quede perfecta su rexis, tiene que ser así, con una precisión máxima y con una concentración absoluta. Ahora, esto es una rexis manual, existen formas de hacer rexis también con instrumental, por ejemplo con el femto, ¿ya? Pero como les mencionaba anteriormente, igual que el láser, los insumos que ocupa el femto son de mayor costo, entonces eso también va a elevar el precio de la cirugía para el paciente en caso de que se quiera hacer de esa manera, ¿ya? Entonces ahí ya la está terminando, de nuevo lo irrigaron, y ahí ya va a sacar el instrumental y va a quedar contento de que su rexis quedó bien. Ahí recién ya pueden conversar de nuevo en la cirugía. Acá, después de que eso ya pasó, ¿cierto?, se inyecta viscoelástico para mantener formada la cámara anterior siempre durante toda la cirugía, prevenir el colapso. Ya se protege el endotelio, se protege la córnea, ¿cierto? Después de que el cirujano realizó la cápsulorexis, se procede a acceder al núcleo del cristalino, separándolo de la cápsula mediante hidrosección y desinserción. Ya en la hidrodisección se inyecta dentro del cristalino donde hicieron el espacio más líquido para que el mismo líquido vaya separando, y la desinserción consiste en movimientos rotacionales que realiza el cirujano con el cristalino para poder desprenderlo también.
¿ya? Luego se fractura, normalmente hacen una cruceta en el divide and conquer, ¿cierto? Lo parten en 4 el cristalino, y luego lo aspiran mediante la facomulsificación, sacando todos los pedacitos. Luego de eso extrae todos los fragmentos, ¿cierto? Pule la cápsula, que no quede nada, absolutamente nada, y a través de un inyector se va a insertar la lente intraocular escogida. La inserción principal aproximadamente, como les mencionaba, es de 2 milímetros. Ahí hay una fotito de lente intraocular, es muy pequeño. Y una vez en el interior, este se va a desplegar y ahí el cirujano procede a centrarlo. Finalmente, ¿cierto? Se van a sellar las incisiones, normalmente son autosellables, solamente el cirujano va a verificar varias veces que no estén filtrando, y se instilan los antibióticos y todos los colirios previos, se deja con parche, y al día siguiente normalmente se saca ese parche y ya todo está perfecto. Acá vamos a mostrar un poquito también de la inserción de una lente intraocular. Esta es una lente intraocular que viene precargada, ahí está dentro del inyector. Ya se realizó todo el resto del procedimiento, donde se extraía el cristalino, donde se limpiaba, se pulía, ¿cierto?, toda la cápsula para que quedara sin ningún resto. Ahí va el cirujano, ¿cierto?, impulsando el lente intraocular, que se plegó. Se ve ahí lo amarillo, el lentecito muy pegado, muy plegadito. Y luego, al momento de estar ya dentro del ojo, se va a extender. ¿Ya? Acá. Ya lo insertó. No adelanté mucho. Entonces ahí está verificando, ¿cierto? Inserción secundaria, y ahí va por la principal, que la principal, como les mencionaba, para el cálculo del lente tórico, acá la trabajan atemporal. Entonces ahí el inyector ya está dentro, lo acomoda, y va a hacer el ingreso de la lente intraocular, que este es un lente intraocular que no se ve diseño dentro de él, no se ven, ¿cierto?, los circulitos, así que este es un monofocal solamente. ¿Ya? Ahí ya está dentro, pero se ve que la patita quedó por sobre el iris todavía, las ápticas, así que ahí el cirujano la tiene que acomodar, colocar las ápticas donde corresponde, ahí las está empujando, y tiene que centrar el lente intraocular hasta el punto donde debe quedar. Ahí está metiendo la otra patita. Entonces, ahí. Y la tecnología, ¿cierto?, como nuestra aliada en pabellón, voy a comentarles acerca de los equipamientos que he tenido el privilegio de ocupar durante estos años. Primero, el femto, el láser femto segundo, realiza incisiones corneales y arcuatas, capsulotomía, fragmentación del cristalino, y además, como les mencionaba anteriormente en la parte de Excimer, también puede hacer flap. Aporta seguridad y precisión en el procedimiento. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba anteriormente también, nuestra tarea, nuestra labor acá en el femto, primero es ayudar a verificar la calibración, ¿cierto? Un buen inicio del láser. Y después de eso, nosotros tenemos que preparar el patient interface con el lente de contacto que va acá al ojo del paciente, y estar en todo momento colaborando acá con el cirujano cuando hace la succión, ¿cierto? Hablándole en todo momento, dándole las indicaciones de en qué proceso va también el láser. Por ejemplo, acá él escogía la incisión principal, la secundaria, y esta cruz del centro es para la fragmentación del cristalino que va a realizar el láser. Ya él ahí la está centrando donde corresponda en la pupila del paciente, ¿ya? En todo este proceso ahí ya estamos en vacío, el ojito está aplanado con este instrumento, ahí el láser hizo un escáner de la cápsula, viendo dónde está la parte de mayor tilt, ¿ya? Y viendo dónde está la parte de menor proximidad del cristalino. Me muestra un escáner del cristalino en tiempo real, donde el doctor puede también acá ver hasta qué profundidad el cristalino va a desear los cortes que va a realizar el femto, y ahí va a comenzar a realizarse el láser. Ahí se ven las burbujas en el centro, eso ahí está haciendo la primera fragmentación, ¿cierto?, para hacer la rexis. Después ahí se ve la cruz en la parte central para hacer las incisiones, ¿cierto?, de fragmentación del cristalino. Y finalmente
va a ser la incisión principal y secundaria. O sea, acá no hay cortes, sino que todos los cortes necesarios los realizó el femto, ¿ya? La parte mala, como les decía, de este tipo de equipamiento es el costo, ¿ya? Y que tampoco se puede utilizar en todos los pacientes. Hay pacientes ideales para femto y otros no. Normalmente acá se utilizaba en pacientes con ojos más bien oscuros, más que claros, porque los claros la pupila no trabajaba bien, ¿ya? Se volvían a contraer las pupilas durante la cirugía debido a la presión que ejercía el femto. Eso no tengo claro bien el proceso fisiológico por el cual ocurría, pero era así. Y también el costo monetario de la cirugía, o sea, por lo menos, como les decía en insumos, son 100.000 pesos más por ojo. Además de eso, tenemos en pabellón el Verión, ¿ya? Que el Verión cuenta de 2 equipos, uno que estaba intra-pabellón y el otro fuera, ¿ya? El de fuera era un examen previo, que hay que hacer una captura de una imagen, una fotografía, ¿cierto?, del ojo del paciente, en el cual el equipo reconoce la pupila, el limbo, los vasos esclerales, ¿ya? Y esto me va a ayudar como marcador digital. Acá también cabe mucho la importancia del tecnólogo médico en realizar una buena toma de este examen, ¿ya? De calidad, para que quede bien centrado después la toricidad del lente intraocular y el centrado de la misma, ¿ya? Acá el paciente tiene que tener la cabeza bien apoyada, es sumamente importante, y también el área de ojo que se muestra debe ser de calidad, o sea, el ojito bien abierto, y con buena iluminación, ¿ya? Luego esto permite planificación de cirugía con múltiples fórmulas para cálculo del lente que incorpora el Verión, y además orientar la magnitud de las incisiones, y después en pabellón ver el tema de las incisiones del lente intraocular. Entonces acá, como dice, reconoce la ciclotorsión, porque el paciente al estar acostado, como sabemos, el ojo torsiona un poquito. El doctor acá igual se asegura, igual que en el láser, haciendo sus marcas todavía con plumón 0,180, pero el Verión le da una seguridad de que esas marcas también están bien hechas y una forma de comprobar extra, ¿ya? Y me ayuda a alinear el lente tórico en tiempo real dentro de pabellón, ¿ya? Acá hay un ejemplo. Entonces ahí vamos a hacer el reconocimiento, ahí ven las marcas, ¿cierto? 0,180. Ahí se va a iniciar el equipo. Se toma la captura del ojo y se compara con la foto que teníamos previa del paciente, y eso me dice ahí que estaban bien las marcas, ¿cierto? Porque está en el 0 donde estaba la marquita y la otra también. Y esta línea que está acá arqueada es el eje en el cual yo voy a querer después instalar el lente intraocular tórico, y me lo va a marcar cuando el doctor esté haciendo después el implante y el centrado del lente. Los lentes intraoculares tóricos, no sé si lo sabían, pero tienen unos puntitos en las orillas, y esos puntitos son los que tienen que ir alineados acá, donde está el poder efectivo del astigmatismo de ese lente. Acá ya estamos en la parte, ¿cierto?, del centrado. Ahí se ven los puntos, no sé si lo pueden notar perfecto. Los puntos del lente intraocular tórico, ahí está el 0, ¿cierto?, marcado por el Verión, y el eje en el cual se quería colocar el lente, en este caso era 95 grados. El HORA, otro de las joyas de pabellón, que es una medición, ¿cierto?, de aberrometría en tiempo real dentro de la cirugía. Tiene distintos modos para medir, que puede ser fáquico, afáquico o pseudofáquico, y entrega información específica y muy precisa para confirmar el cálculo de la lente intraocular. Como les mencionaba Carolina, el nivel de exactitud y de repetibilidad que tiene este equipo es muy alto. Normalmente se coincide con nuestros resultados y con nuestras mediciones previas que van a pabellón en un más del 96%. Los fallos mayores son en los lentes muy extremos, los miopes, por ejemplo, ahí no calza perfecto, y normalmente nos ayuda mucho en los pacientes que han sido operados de cirugía láser previa, en los cuales el cálculo del lente intraocular que entrega yo el máster no es tan perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué me pide este equipo? Los datos de mi paciente, nombre, ¿cierto?, género, la fecha de nacimiento, el ojo que lo voy a operar, el quién se lo va a operar es para ver las orientaciones con las cuales hace las incisiones, y datos. Pide datos queratométricos, largo axial, blanco blanco, y los modelos de lente intraocular que quiero colocar.
¿Ya? Antes se hablaba de que este equipo iba a permitir entrar sin plan quirúrgico a pabellón, y en realidad no es tan así todavía, porque la exactitud de la medición del cilindro no es perfecta, porque al estar haciendo mediciones afáquicas, con la cámara anterior abierta, genera que el astigmatismo corneal que mide el equipo no sea perfecto. ¿Ya? La lubricación es distinta que en las condiciones, ¿cierto?, normales del paciente, así que eso va a cambiar. Entonces acá el equipo, en el momento que yo ya ingresé los datos, me da la opción de realizar, ¿cierto?, las mediciones de poder de calcular el lente, que puede ser, como les decía, afáquica, o después ya mediciones pseudofáquicas para ver la rotación del lente intraocular, y si el lente intraocular que se implantó es del poder que corresponde para lograr la hemetropía. ¿Ya? Entonces acá el procedimiento, nosotros tenemos esta pantalla y se le proyecta al doctor en su microscopio una rejilla. Nosotros acá vemos estas tres pantallas en las cuales lo verde tiene que estar centrado para poder realizar una toma. Este foco de acá también tiene que estar dentro de la zona verde. Y ver acá, en esta cámara es fundamental ver el brillito de la fobia. Y acá también que esté enfocado, ¿cierto?, la cruz dentro de los cuadrantes principales. Y esto es lo que ve el médico en su mirilla. Entonces ahí se proyectó la rejilla en el ojo del paciente, está formando la cámara el doctor con una cánula, con suero, y va a centrar acá la mira, ¿cierto?, dentro de la rejilla. Ese círculo tiene que caer acá en la cruz, sigue formando la cámara, y toma 40 mediciones, 40 cuadros, ¿cierto?, el equipo, antes de arrojarme un resultado para corregir, ¿cierto?, para él sugerir una esfera y un cilindro. Entonces ahí recién está perfectamente centrado y se empieza a hacer la medición. 40 cuadros de 40. Y esto es lo que me arroja después de que ya realizó la medición el equipo. Después, ya que se hizo la adquisición de la toma, me dice el modelo del lente, que fue el que yo escogí previo, y cuál sería, por ejemplo, el lente intraocular y cuál va a ser el residual que ese lente intraocular va a dar. Por ejemplo, acá estas tomas, cuando están así, sin ningún indicador extra, es confiable, y cuando están acá con estos indicadores amarillos, falló la confiabilidad, porque la información que yo ingresé previas a la cirugía son muy distintas a la información que él adquirió dentro de la cirugía. Normalmente esta medición es así por las queratometrías, ¿ya? Las amarillas aparecen así por diferencias queratométricas entre una toma y otra. Y el nuevo, que este es el primero que llega a Chile, tenemos el lujo de usarlo, el privilegio, ya que es la mezcla de los dos anteriores de Verion con Ora, se llama Verify Link, ya que incorpora la tecnología de ambos, proporciona información de la cirugía, de la planificación de Verion, comparada también y combinada con las mediciones intraoperatorias del Ora. ¿Ya? También hay que hacer la medición de la fotografía de Verion previa a la cirugía, se ingresan los datos de la orientación del cirujano en el microscopio, si va a trabajar con primera, segunda incisión, cuál va a ser el eje en el cual se necesita implantar esa lente intraocular, si es tórica, si voy a necesitar que el equipo me ayude a centrar el lente intraocular, y con eso procedemos, ¿cierto?, al procedimiento, al implante. Y ya al final, la línea del tórico cambia, es muy similar a lo que teníamos anterior, pero ahora es esta, con estos puntitos, ya que ayuda a alinear el lente intraocular tórico dentro ya de cirugía. En realidad es una mezcla entre ambos, no hay mucha diferencia. Y este video lo adquirimos el martes, que ahí están las dos pantallas, ¿cierto?, en tiempo real. Se hizo la toma previa, ahí arriba se ve el cirujano está con una cánula de 5E, que es una cánula de aspiración e irrigación, y ahí se va a hacer la toma. Esto es lo que vemos nosotros en las pantallas que nosotros utilizamos dentro de pabellón. Entonces ahí él está sacando, ¿cierto?, los últimos restos, los últimos fragmentos, antes de hacer el tema del ingreso del suero para reformar la cánula, o sea, la cámara con la cánula, perdón, y antes de hacer la medición. Ahí él solicitó ver su rejilla, yo le activé la opción,
para que él pueda ingresar, ¿cierto?, la cánula con suero, reformar la cámara y hacer la medición del tema del poder del lente intraocular mediante el uso del aberrómetro. Entonces ahí lo capturamos, las tomas son bastante rápidas, aunque son 40 cuadros, como les decía, es rápido, y acá se va a ver entonces el lente intraocular, que en este caso era un Panoptix normal, y que coincidía efectivamente con lo que nosotros llevábamos de planificación previa a los pabellones, ¿ya? Y después hablemos un poquito acerca de las indicaciones de este tipo de cirugía. Es un poco más estricto que para la cirugía láser con Excimer, ¿cierto? Tenemos que tener un paciente en ayunas, por lo menos 6 horas, eliminar los anticoagulantes, suspender los lentes de contacto según indicación médica, que eso puede ser 7 días, o en pacientes extremos al miope, ¿cierto?, 2 a 3 días, asistir sin maquillaje, sin joyas, y seguir todas las indicaciones del médico respecto a todos sus medicamentos, porque, por ejemplo, el resto de las otras cosas que consumen, ya sea para diabetes, para hipertensión, los antidepresivos, se los tienen que seguir tomando, ¿ya? Solamente los anticoagulantes, idealmente suspenderlos, y algunos medicamentos cardíacos, pero eso va a ser completamente conversable. Y después, en el posoperatorio, un poquito más de cuidado que con el tema del láser Excimer, ya hay que evitar fuerzas y movimientos bruscos, no lavado de pelo por lo menos los primeros días, ¿ya? No maquillarse por lo menos el primer mes, no teñirse el pelo los primeros días, ¿ya? Utilizar el tratamiento indicado por el médico en colirios, que puede ser antibiótico con antiinflamatorio, ahí pueden ser las distintas combinaciones, y van a ir probando, viendo que no realice ninguna alergia, ¿cierto?, ninguna irritación con el colirio que se entrega, y asear la zona ocular según las indicaciones, ¿ya? Normalmente se le dice al paciente que se limpie los restos de las gotas que se está aplicando, ¿cierto?, con suero o con agua cocida, agua hervida, y que duerma con los parches protectores por lo menos la primera semana. Acá, a diferencia de la cirugía láser, en la cual se pueden tratar los 2 ojos el mismo día, se trata de tratar un ojo una semana y el otro ojo la semana siguiente. Ya hay cirujanos que realizan las 2 el mismo día, pero en realidad por temas de infecciones, por el riesgo que implica, se trata de hacer con diferencia de por lo menos una semanita entre un ojo y otro, para ver la evolución primero de la cicatrización y todo el tema de la evolución de ese ojo antes de intervenir el otro, ¿ya? Y para finalizar, una frase, ¿cierto?, que no es posible resolver los problemas del hoy con soluciones del ayer. Entonces, claramente tenemos que aliarnos de la mano de la tecnología para poder solucionar ciertas problemáticas del día de hoy, como por ejemplo la cirugía de cataratas o cirugía facorrefractiva en pacientes que ya fueron operados de cirugía láser, y ir a la vanguardia, ¿cierto?, con los nuevos métodos que nos ayudan a poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes post cirugía. Eso, chicos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y les recuerdo todas las dudas que tengan en el chat, por favor. Y si dudas, sí, creo que hay una. Dice, ¿sigue siendo difícil hoy la elección del paciente para un lente intraocular multifocal, o existe el lente intraocular que amplíe el rango de candidatos? Mira, en realidad los lentes intraoculares multifocales hay que, claro, escogerlos con mayor pinza, por decirlo de alguna manera, porque primero los rangos dióptricos no son tan extensos como los lentes intraoculares tradicionales, y hay que ver, por ejemplo, que el paciente tenga todas las condiciones ópticas de su ojo dadas para el lente intraocular multifocal. Por ejemplo, lo que mencionaba Carolina, el tema del mapa de Pentacam, de la multifocalidad de la córnea. Si yo implanto un lente intraocular multifocal en una córnea multifocal, la calidad visual de ese paciente no va a ser buena, porque ya va a tener 2 multifocalidades sumadas. Ya no sé si se entiende como el tema en ese sentido. Lo otro, hay que ver bien cuál es el paciente premium para el lente premium, ¿ya? Va a haber que ver el ojo, las condiciones que las cumpla, ¿cierto?, que esté sano
porque la cirugía refractiva es para un ojo sano, ese es el concepto. Ahora, si el ojo tiene ya, por ejemplo, patologías maculares, tiene glaucoma, tiene alguna alteración corneal, más que contraindicar la cirugía refractiva, hay que tener una conversación súper honesta con el paciente previo a la cirugía y decirle que no va a lograr el 100% de visión aunque él se coloque un lente premium, porque su ojo no da la opción de que se logre una corrección al 100%. Tal vez lo va a ayudar y lo va a ayudar mucho y va a mejorar mucho su calidad de vida, pero no va a ser el mismo resultado que para un ojo completamente sano y que cumpla con todas las características necesarias para poder tener esa intervención. Muy bien, muchas gracias por la respuesta y creo que queda una más. Dice, si en caso de un paciente que desea un lente intraocular para visión cercana principalmente, ¿cuál sería la edad ideal para realizar la cirugía? Para visión cercana solamente. Mira, en realidad hay varias alternativas. O sea, hay pacientes que incluso prefieren usar un lente de lejos y quedar con un monofocal perfecto, exclusivo para cerca, ya que le va a dar una muy buena calidad de visión de cerca, más que implantar tal vez un lente trifocal, y quedan con lentes de lejos. Yo he visto pacientes que lo han realizado así, que con un monofocal ellos dicen, yo prefiero usar el lentes de lejos porque lo he hecho así toda mi vida. Hay pacientes miopes que siempre han usado lentes y están acostumbrados a eso, pero que prefieren leer sin lentes porque así lo han hecho siempre. Y edad ideal, en realidad se está trabajando desde cerca de los 45 años hacia arriba con cirugía facorefractiva. ¿Ya? Ideal, normalmente los cirujanos prefieren que el paciente ya tenga presbicie para que note la diferencia, ¿cierto?, a lo que veía antes, a lo que ve con el lente intraocular, si no tampoco tiene mucho sentido la intervención desde ese punto de vista. Entonces, normalmente desde los 45 hacia arriba, y que cumpla, ¿cierto?, con los parámetros del lente intraocular y que caiga la metropía dentro de los modelos de lente intraocular que hay disponibles actualmente. Ya, muchas gracias por la respuesta y creo que eso ya sería lo último. También por honor al tiempo vamos a continuar con el siguiente bloque y quienes tengan dudas, por favor, hacerlas llegar a través del chat y serán respondidas a través del correo. Así que muchas gracias, profesora Macarena, y vamos a iniciar con el siguiente bloque. Hola, entonces ya, vamos a ir ahora con lentes ICL. Un segundito. Acá. Entonces, tenemos que los lentes ICL o lentes fáquicos pueden ser tanto de cámara anterior como de cámara posterior. Es un implante secundario, son lentes fáquicos y se considera un procedimiento aditivo y reversible. Ya, como no es como el láser, que es un procedimiento sustantivo, va a sacar córnea, o sea, va a sacar tejido para cambiar la forma y es irreversible. Entonces, tenemos diferentes tipos de lentes disponibles en el mercado. Por un lado está Artiflex, que Artiflex es un lente de cámara anterior que va anclado al iris. Tiene acá estas patitas, como el que se pueden ver, que son las ápticas, que se enganchan en el iris. Y se dice que, que es más seguro porque no tiene una rotación en el caso de los lentes tóricos, ¿ya? La incisión principal debe ser de 3.2 milímetros. La incisión principal en los lentes ICL es más grande que en la cirugía de catarata. Y dice que es un lente plegado y que se va a desplegar cuando ya esté dentro del ojo. Hay esferas disponibles desde -1 hasta -13.5 y del cilindro de -1 a -4 grados en el eje de 0, pero este eje siempre es modificable. Tenemos por otro lado el lente Acryl Phakic. Este lente es de cámara posterior. Tiene un agujero acá central que dice que indica que no es necesario realizar una iridotomía después de estos procedimientos. ¿Ya? En los lentes antiguos se debía realizar una iridotomía que era para facilitar el libre desplazamiento del humor acuoso en cámara posterior hacia la cámara anterior.
Entonces tenían que hacer sí o sí una iridotomía después los doctores, que estaba considerada siempre dentro del plan quirúrgico, que se realizaba, podía hacer generalmente antes de la cirugía con el lente fáquico, pero ahora con esta nueva tecnología de los lentes que traen este agujero central, no es necesario que hagan este procedimiento. Y además acá nos muestra que va desde las 0 dioptrías hasta las 23 dioptrías, ¿ya? Y nos tiene diferentes tamaños del lente y cada tamaño va asignado también a una zona óptica en específico. Por otro lado tenemos los lentes de Bovision e ICL, que estos son los que utilizamos nosotros en la clínica, corresponden a Star, la empresa Star, y las vende Evans, ya las reparte Evans. Es un lente también de cámara posterior, un lente también de cámara posterior que también presenta este agujero central. Este agujero central, por lo tanto, no va a requerir iridotomía, ¿ya? A diferencia de los antiguos tampoco traían este agujero central, pero ahora sí. Entonces, sí o sí, antes iban asociados a una iridotomía, y uno de los principales factores de riesgo de estos lentes era que podía subir la presión después de la cirugía, ya después de estos implantes. Los EVO utilizan una tecnología que es la tecnología de polímero, que es material de copolímero. Se dice que es un material biocompatible, donde lo que hace es unir, o sea, de colámero, perdón, donde lo que hace es unir un componente de colágeno con un copolímero poliema, y lo que hace esto es generar una filtración de la radiación UV, además de ser mayormente biocompatible. Acá tenemos al costado una imagen de los lentes, donde podemos ver que cuando van desde menos 0,25 a menos 14 dioptrías, van a tener una zona óptica más grande, y cuando estas dioptrías aumentan desde menos 14,5 hasta menos 18, la zona óptica disminuye. Siempre hay que considerar eso, porque entre menor sea la zona óptica, puede producir aberraciones de alto orden en las visiones nocturnas, ya en condiciones escotópicas. El candidato ideal para este tipo de cirugía debe tener entre 21 y 45 años, una refracción estable con una variación menor a 0,5 dioptrías en un año, una cámara anterior mayor a 2,8 milímetros, y esta medición tiene que ser desde endotelio hasta cara anterior de cristalino. Eso en el caso de los pacientes miopes. Para el caso de los pacientes hipermétropes se pide que la cámara sea mayor a 3,0 milímetros. Se dice que es un procedimiento que se realiza, es ideal para los pacientes que tienen ojo seco severo y que no son candidatos ideales para las técnicas de cirugía láser. Entonces se indica que tienen que ser, una buena opción es estos lentes fáquicos, porque este va implantado. El problema del LASIK cuando hay ojo seco es que las fibras nerviosas para irrigar el ojo van desde los costados. Cuando nosotros hacemos el flap, van desde temporal y nasal. Cuando nosotros hacemos el flap, se corta, se levanta el flap, se hace el corte y se cortan todos estos nervios. Por eso después está asociado a un ojo seco. Ya como acá en estos tipos de cirugía fáquica no tenemos un corte de la córnea, solo tenemos la incisión que va temporal, no se asocia a un ojo seco a diferencia de las otras técnicas. Entonces es una buena opción para los pacientes que tienen problemas. La refracción de esfera, que tiene que ser de menos 5 a menos 20 dioptrías, y de más 0,5 a más 10 dioptrías, ¿ya? O sea, este lente, aparte de corregir pacientes con miopía, también corrige pacientes con hipermetropía. Eso es en el caso de los EVO. Y los cilindros de más 0,5 a más 0,6, el recuento celular acá es súper importante, porque hay que pensar que es un lente que va a estar en cámara anterior, así que siempre hay el riesgo de disminuir las células durante el tiempo, ¿ya? Las contraindicaciones para este tipo de cirugía son los cambios refractivos importantes, como ya habíamos visto, porque es un lente que se mantiene estable, que puede durar muchos años, tiene harta vida útil. Las otras contraindicaciones es la cámara anterior estrecha menor a 2,8 milímetros, porque como va en cámara posterior, lo que hace el lente a veces puede empujar iris y puede cerrar el ángulo. Por eso se pide que la cámara tiene que ser más amplia. En el paciente con opacidades corneales también está contraindicado en opacidades del cristalino, porque como tiene directa relación con el cristalino, siempre hay un mayor riesgo de generar una catarata. Y en los pacientes con desgarros retinales, que más de ser una contraindicación permanente, lo que se le pide a los pacientes que tienen algún desgarro periférico es que se traten primero el desgarro
y después se puede realizar ya el procedimiento con el lente ICL. Entre los exámenes preoperatorios vamos a tener la refracción manifiesta y la cicloplegia. La diferencia entre ambas tiene que ser no mayor a 1.5 dioptrías. Se utiliza también el biómetro para evaluar el largo axial, blanco-blanco, la cámara anterior y las crastometrías. Se utiliza topografía y aberrometría, en nuestro caso utilizamos Pentacam y i3, y también realizamos las mediciones de topoláser, porque entre más tengamos mejor. El recuento de células endoteliales, y en el caso de los pacientes miopes se le pide una evaluación de retina, que esa la realiza el especialista retinólogo, porque más que ver retina central, por ejemplo en el caso de los CT, vamos a ver retina central principalmente. Acá más que ver retina central necesitamos evaluar la periferia para que no haya ningún desgarro, como dijimos previamente. Entonces, para la planificación de estos lentes se mandan a fabricar personalizados para cada uno de los pacientes. Ya no es que tengamos una bodega de lentes de las cuales podamos elegir. Son siempre personalizados y vienen dirigidos para ese ojo, para ese paciente. Entonces, ingresamos primero, los datos del doctor vienen seteados, cada doctor tiene su sesión, y acá tenemos que escoger si es que es un lente ICL o ICL tórico, ya si es que además tiene un componente cilíndrico. Hay doctores que prefieren implantar el ICL y tratar los astigmatismos cuando son bajos con incisiones relajantes limbares. En el caso de nosotros, como las incisiones relajantes no son tan predecibles, el doctor prefiere implantar generalmente los lentes tóricos cuando hay algún componente cilíndrico. Se ingresan los datos del paciente, el ojo que se va a tratar, la edad del paciente, el género, y luego se ingresan todos los datos que consideramos previamente de los exámenes que ya realizamos, y acá podemos ver que ya están ingresados. Entonces se ingresa la esfera, el cilindro, el eje, esta es la distancia al vértice, K1, los grados, K2 a los grados que corresponde, esta es cámara anterior, que tiene que ser siempre mayor a 2.8, la paquimetría, que se ingresa en milímetros, así que va con el 0.500, y el blanco-blanco, que el blanco-blanco nosotros tenemos el medido por el ayo el máster, y aparte el paciente, el doctor mide el blanco-blanco con el biomicroscopio en la consulta. Ya siempre es importante tener las dos mediciones. Y con respecto a cámara anterior, acá hay que tener ojo porque esto va desde endotelio. El IOL Master está seteado generalmente para medir desde epitelio, así que siempre hay que restar el grosor corneal. Por eso nosotros mejor cuando cuando se va a implantar un ICL, el examen principal es el Pentacam. Pentacam, en la configuración nosotros podemos setear que mida desde endotelio. Entonces así siempre va a ser una medición más confiable. Y además nos pregunta si es que el paciente ha tenido alguna intervención previa. Después de esto nosotros le damos calcular y nos va a aparecer la siguiente pantalla, donde nos van a aparecer nuevamente los datos que ya ingresamos del paciente, y estos son los lentes disponibles por la fábrica, por EVO, y acá nos va a dar las diferentes mediciones de esfera, de cilindro y el eje, y este es el equivalente esférico esperado después de la cirugía, ¿ya? Y nos da la lente deseada para este paciente. Los milímetros del lente que se van a implantar siempre se calculan con una relación directa con el blanco-blanco que midió el doctor, ¿ya? Generalmente es 1 milímetro más, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el blanco-blanco es 11.5, el diámetro del lente va a ser de 12.5 o el que esté más cercano. En el caso, por ejemplo, de un blanco-blanco que se mida de 12, el diámetro del lente tiene que ser sobre los 13, generalmente es 13.2. Y esto es sumamente importante porque el tamaño del lente va a influir después en las complicaciones postquirúrgicas que podamos tener, que las vamos a repasar más adelante, las vamos a mencionar más adelante. Entonces acá entra el doctor ya a criterio cuál es el diámetro del lente que va a implantar. Y lo otro importante es que todos los datos los ingresamos nosotros en los calculadores, pero el doctor son los que deciden cuáles son los datos a ingresar. Entonces, después estos lentes se mandan a fabricar, o a veces hay stock de bodega en el país. Cuando hay stock de bodega, generalmente se demoran como un mes aproximadamente,
Y en realidad hay que tener harta suerte para eso, porque tiene que coincidir, además de la esfera, el cilindro, y tiene que coincidir el eje del paciente. Muchas veces no coincide el eje, pero viene con la indicación de rotar, por ejemplo, el lente en 2 grados. Entonces ya ahí es poquito y el doctor dice, ya, vamos a encargar ese y después lo rota a 2 grados. A veces son muchos grados, entonces en esos casos se manda a fabricar especialmente ese lente, ¿ya? Y en esos casos se demoran alrededor de 3 meses en llegar después de la programación. El procedimiento quirúrgico para este tipo se dilata el ojo, al igual que la cirugía de catarata, y acá se utiliza anestesia local y o subtenoniana. La subtenoniana es porque se utiliza generalmente en los pacientes que son muy nerviosos o que hay mucha posibilidad de que muevan el ojo durante la cirugía, vamos a utilizar este tipo de anestesia. La anestesia local siempre va, ¿ya? Y aparte se utiliza una sedación a nivel general. El paciente está siempre consciente, pero está sedado durante todo el procedimiento. Se realiza una incisión principal de 2.8 o 3.2 y 2 paracentesis, ya que son las incisiones secundarias. Para este procedimiento se inyecta el viscoelástico, después se implanta el lente. Si es tórico, se debe alinear en el eje de 0 a 180 y lo debe rotar el doctor. Después de alinear el eje y de dejarlo en su posición correcta, se saca el viscoelástico y se vuelve a alinear el eje, porque muchas veces se vuelve a mover el lente al sacar el viscoelástico, se vuelve a alinear el eje y después se inyecta miostat, que el miostat lo que hace es contraer la pupila de nuevo, ¿ya? Para tener mayor estabilidad. Entonces, acá podemos ver la inyección de la anestesia, que es la subtenoniana. Y se va inyectando ahí, se hacen como unos globitos, después entre medio, que se van a ver ahí. Entonces, esto hace que el paciente no sienta ningún tipo de dolor durante la cirugía. Como ya es un procedimiento invasivo, a veces con la cirugía, o sea, con la anestesia tópica pueden sentir un poquito de molestia. Para evitar esto y los movimientos durante la cirugía, se pone este tipo de cirugía, de anestesia que es más invasiva. Entonces, los riesgos de este tipo de cirugía es que puede haber una corrección excesiva o insuficiente, que además va asociado a un alto costo. Estos lentes son un tratamiento bastante más caro que la cirugía láser, cuestan más del doble de la cirugía láser por ojo. Además puede generar deslumbramiento o halos nocturnos en los pacientes, como vienen seteados con un diámetro óptico. En las condiciones cotópicas, al haber una midriasis, podría generar estos halos de deslumbramiento. Puede haber un daño al cristalino por la relación directa que tiene el lente con la cara anterior del cristalino, puede generar, generar cataratas de la cápsula anterior, ¿ya? Así que ojo también con eso. El aumento de la presión intraocular, como va en cámara posterior, a veces no permite la fluidez correcta del humor acuoso. Esto era más que nada antes de que tuviera el orificio central por donde se libera ahora el humor acuoso. Siempre hay riesgo de infección por ser un procedimiento invasivo, al igual que la cirugía de cataratas. Pérdida de agudeza visual, que esto está más asociado a otro tipo de complicaciones, y complicaciones de la iridotomía, que eran las que se realizaban antes. Ahora también hay pacientes que se les puede, si hay algún aumento de presión posterior a la implante del lente ICL, también se le puede realizar iridotomía. Y acá también vamos a tener el void, que puede ser insuficiente o excesivo, y el void corresponde a la distancia que va a haber entre la cara posterior del lente ICL y el cristalino, ¿ya? Una correcta medición son de 250 a 700 micras que debe haber acá en este espacio. ¿Qué pasa si hay un void inferior a estas mediciones? Puede haber contacto, mayor roce entre la cara posterior del lente y la cara anterior del cristalino, por lo que el paciente puede desarrollar catarata de forma más temprana. ¿Ya? Así que ahí siempre hay que tener ojo. Y el void elevado se asocia a un glaucoma de ángulo cerrado por mecanismo de no bloqueo pupilar, se dice. ¿Qué pasa? Cuando el lente ICL tiene un diámetro incorrecto que es más grande, pero el espacio del ojo es el mismo que si se implantara un lente más pequeño. Entonces lo que pasa con el lente es que se ancla hacia la periferia, se va a curvar hacia el centro, va a tender a tirar un poquito hacia arriba, va a aumentar el volt. Entonces al tener un volt aumentado vamos a decir que hay mayor presión hacia la periferia y por eso puede empujar el iris hacia adelante y cerrar el ángulo.
Y así que ese es el problema de un volt elevado. Ahora, cuando hay un volt inferior, el problema de del cristalino. Ahí también hay que tener harto ojo, porque si el diámetro del lente es muy pequeño, también se puede como mover dentro del ojo, porque no queda bien sujeto en la cámara, entonces puede haber algún movimiento y rotación en los lentes que son tóricos. Por eso hay que tener harto cuidado con el diámetro y una responsabilidad bien grande para el doctor. En caso de que el diámetro no sea el adecuado para el paciente y que le esté generando alguna complicación postquirúrgica, la única opción para este tipo de lente es la extracción. Acá podemos ver, esta es una imagen tomada con el Optoview. Es una paciente que fue el jueves y se ve acá muy clarito la cara posterior del lente ICL y la cara anterior del cristalino, y esto lo podemos medir con los calipers del equipo. Y además esta paciente, al realizar las mediciones, el doctor, como controla a todos los pacientes que ha operado de ICL, les pide siempre un recuento en cada uno de los controles anuales a los que van. Entonces, al hacer el recuento, vimos que tenía estas gutas en el ojo derecho y le realizamos realizamos una visión del estroma y del endotelio de toda la córnea y podemos ver que acá hay una leve inflamación. ¿Ya? Así que esta es una paciente que está en estudio, el doctor probablemente sospecha de algún proceso inflamatorio crónico o que pueda haber sido agudo en algún momento de la paciente y que ya esté bajando y que nos generó acá estas jutas en el recuento y además está generando esta inflamación endotelial. Ya, acá vamos a ver, este es un implante de ICL. Podemos ver acá también las marcas, también se realizan las marcas 0,180, que es donde se va a alinear, y el eje del lente para poder corregir el astigmatismo en el eje que corresponde. ¿Ya? El lente trae unos circulitos que son los que van a 0,180, y ahí donde se debe ubicar el lente para poder realizar la corrección del astigmatismo del eje que corresponda. Vamos a ir adelantando un poquito. Entonces, acá vemos que realizan las paracentesis, que son las incisiones secundarias, son 2. Y luego acá ya realiza, acá también está la otra paracentesis, y después tiene que realizar la incisión primaria. Entonces siempre se inyecta un poco de viscoelástico al principio para comenzar a mantener la forma de la cámara anterior y además para proteger el endotelio. Y ahí ya está realizando la incisión principal. Ahí tenemos la marca de la incisión principal y las 2 paracentesis. Y ahí ya comenzó con la inyección del lente. Entonces, la característica de estos lentes de colámero es que son mucho más flexibles y moldeables, aparte de su biocompatibilidad. Entonces, al implantar se despliega muy fácilmente dentro del ojo. Ya lo vamos a ver. Acá lo que introduce el doctor es el inyector, igual que los lentes afáquicos. Y además se ayuda con una cánula para poder ir empujando también el lente para que vaya quedando en la posición correcta con la áptica bajo cámara, o sea, en cámara posterior. Ahí podemos ver las marcas del lente, que esas son las que tiene que alinear el doctor a 0,180, y podemos ver también el hole central. Entonces, acá las ápticas quedaron por fuera, por sobre iris, y esas son las que tiene que acomodar después detrás del iris. En cámara posterior. Y ahí la está acomodando. Se ayuda con un asa y las va empujando hacia cámara posterior. Acá podemos ver que ya comienza a retirar el viscoelástico,
Siempre hay que dejar un poquito, en los pacientes, en los lentes, en los ICLs que son tóricos, se deja un poco de viscoelástico para poder rotar el lente de mejor manera y que siga habiendo esta protección al endotelio. Y ahí ya queda implantado el lente, entonces comienza a alinear los circulitos que queden perfectamente a 0,180. Como comentaba antes, cuando saca el viscoelástico siempre existe la posibilidad de que se rote un poco el lente. Entonces tiene que estar acomodándolo. Ahí observa que ya el lente queda estable en los ejes que corresponde. Ahora además nosotros para marcar, antes el doctor lo marcaba solamente con 0,180 manual, ya que son los puntitos que hace ahí. Ahora estamos utilizando además Verion como marcador digital para el 0,180. Es una forma de estar más seguro de la posición solamente. Y ya al final se rellena cámara anterior nuevamente y se inyecta el miostat, que es para que se contraiga la pupila, que ya podemos ver que ya está más pequeñita y está llegando casi a la zona óptica del lente. Acá vamos a ver un video de cómo se recarga cómo se precarga el lente. Entonces vemos ahí lo primero que hacía el doctor era poner un poco de viscoelástico para después dejar el lente sobre ese viscoelástico y poder moldearlo. Ahí se está sacando el frasco donde viene y luego se pone ahí en el inyector. Y ella lo comienza a moldear para poder ingresar. Ahí está dentro del inyector y ya lo comienza a avanzar hacia la orilla. Y ella deja el lente precargado después para poder implantar. Y acá vamos a ver un video que es de extracción de ICL. Como dijimos previamente, esto es un procedimiento reversible cuando los pacientes generan catarata ya más adultos, después de haber implantado este lente. Para poder realizar la cirugía de catarata, primero hay que sacar el ICL y ahora vamos a ver el video de cómo lo saca. Es un procedimiento un poco más traumático. Y podemos ver que muchas veces el lente se puede romper al sacarlo, se saca por la misma incisión, también es como de 2,8 a 3,2 milímetros. Y al igual es importante que todas las cirugías que vamos a invadir cámara anterior, siempre utilizar el viscoelástico para mantener la forma de la cámara anterior y para proteger las células endoteliales. Entonces acá vemos que el doctor se ayuda a levantar. Tiene que comenzar a levantar las ápticas del lente, llevarla a la cámara anterior para poder tomarlo con las pinzas y poder extraerlo. Entonces ahí está el asa con el que va a ayudar a levantar esta áptica. Ahí la está buscando la orilla del lente. Levanta y con la pinza tiene que tomar la áptica para poder tirar el lente hacia afuera. Como es moldeable, va a salir sí o sí por esa incisión, se va a comenzar a girar cuando salga y ahí lo tira. Entonces ahí está entrando por la incisión y ya está comenzando a tirar más fuerte el lente. Y ella lo agarra, muchas veces el doctor a tomar con la pinza la áptica del lente, a veces esta se rompe. Entonces tiene que sacar el trozo que se rompe y después volver a entrar con la pinza para tirar el lente completo.
Ahí podemos ver que ya el lente comienza a salir. Y aquí ya está por sacarlo. A esto me refería yo con que es un procedimiento más traumático que el implantar el lente. De hecho, se nota que es mucho más traumático. Ahí ya lo toma y sale el lente por completo. Hay veces que el doctor realiza la cirugía 2 en 1, que saca el lente ICL y además hace la cirugía de catarata. Otras veces que se toman en cirugías diferentes. Una es para sacar solamente el ICL y después se realiza la cirugía de catarata. Generalmente se utiliza combinada. Y eso sería. Gracias. ¿Alguna duda? Muchas gracias por su presentación. Muy buena la presentación, sobre todo porque tenían varios videos, así que quedó mucho más claro ahí. Una pregunta de Allen Belis que dice, mencionaste que desde los 21 años se podría realizar este implante de lente intraocular. Hay estudios que aseguran que a los 60 años no tenga una pérdida endotelial mayor al pronosticado. En realidad no hay estudios que aseguren que no va a tener mayor pérdida endotelial, pero en general como estos lentes son de cámara posterior, más que tener la mayor, o sea, pérdida endotelial, es mayor el riesgo de generar alguna catarata después con el tiempo, con el paso del tiempo. Pero igual siempre se va controlando el endotelio. De hecho, es un examen que se debería pedir a todos los pacientes con ICL, a modo personal, o sea, opinión personal. Francisco Sangüesa dice, excelente presentación, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene otra duda. Parece que no. Vamos entonces el paso a Carolina. ¿Cómo? Vamos Sí. a dar el paso a Carolina. Ahí sí. A mí. Sí. Bueno, ahora vamos a dar el cierre de la jornada. Primero que todo, agradecer a las expositoras por sus presentaciones y por su disposición. Ahí también en el chat están dando las felicitaciones correspondientes. También agradecer a todas las personas participantes de este curso. Recordar que mañana seguimos a las 9. Como más o menos a las 8:50, 8:55 comenzaremos a dejar entrar para que, por si están esperando la lista de espera. También recordar que se envió material complementario a sus correos. En caso de que alguien no lo haya recibido o tenga problemas para entrar, puede escribirnos directamente al correo o a nuestro Instagram también. Y eso, recordar que mañana también está el concurso para que no se lo vayan a perder, porque el único requisito es estar presente al momento del sorteo, que es a las 2 aproximadamente. Así que eso, sin más que decir, damos por finalizada la jornada del día de hoy. Cualquier duda al correo o a Instagram. Muchas gracias a todos y todas.